Primer libro de Samuel y el capítulo 11 dice así: Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: Haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: Con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: Danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿Qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Bezec. Y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: Así diréis a los de Jabes de Galaad: Mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: Mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿Quiénes son los que decían: ¿Ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: No morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: Venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. ¿Cuál es la gran necesidad? La necesidad número 1 de todos los seres humanos, de todos nosotros. Pues según la Biblia, es la necesidad de ser salvados de nuestros enemigos. ¿Y cuáles son esos enemigos nuestros? Pues hay 3 en particular. Primero, el pecado, nuestros pecados. Segundo, el diablo o Satanás. Y en tercer lugar, el infierno, que es un lugar de tormento que realmente existe según Jesús y según la Biblia. Seguimos en este primer libro de Samuel, y hace 2 domingos vimos cómo Saúl llegó a ser el primer rey de Israel. Y hoy vemos que lo primero que hizo Saúl como rey fue derrotar a los amonitas. Los amonitas eran uno de los muchos enemigos del pueblo de Israel. Al lado oriental del río Jordán, o sea, a la derecha en el mapa, estaban en el norte los amonitas, y debajo de ellos los moabitas y los edomitas. Pues los amonitas fueron los que en esta ocasión atacaron
a uno de los pueblos de Israel que se llamaba Jabes o Jabes de Galaad. Galaad es como se llamaba aquella región. Y vamos a analizar brevemente este pasaje. Vemos primero la agresión de los amonitas en los 4 primeros versículos. Cómo llega este rey de los amonitas, Naas se llamaba, con su ejército para atacar a este pueblo de Jabes de Galaad con el fin de hacerse el dueño de ese pueblo de Israel. Su agresión hacia el pueblo. Y pusieron esa terrible condición para que ellos se rindiesen para servirle a él, al rey Naas de los amonitas. Dice que a cada uno de todos vosotros que yo saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¿Veis la agresividad de este enemigo y de este pueblo enemigo que eran los amonitas? En segundo lugar, vemos cuál fue la reacción de Saúl, recién nombrado rey, el primer rey de toda la historia de Israel. Y cuando él se entera, se indigna, se llena de ira con esos enemigos por lo que estaban haciéndole a ese pueblo, ese pobre pueblo pequeño de Jabes de Galaad. Y él llama a los israelitas a seguirle, a él, a Saúl, a hacer guerra contra los amonitas para defender a aquel pueblo israelita. Y luego vemos el anuncio aquí de una buena noticia, y es cuando Saúl responde a los mensajeros que han venido desde Jabes de Galaad, contándoles a todos lo que estaba pasando, y los mensajeros cuentan su historia, y luego Saúl contesta a los mensajeros, y les contesta con una buena noticia, y les dice, decidles a la gente de Jabes de Galaad que no se preocupen, porque vamos a ir nosotros ahora mismo, vamos a salir a defenderles contra la vergüenza y la agresión de los amonitas. Y es la buena noticia que Saúl manda a los mensajeros anunciar a los habitantes de aquel pueblo de Israel. Y vemos después en el versículo 11 la derrota de los amonitas. Se nos cuenta en un solo versículo 11, y se resume en pocas palabras la tremenda victoria de Saúl y de sus hombres contra los invasores amonitas. Y luego vemos al final cómo Saúl manda perdonar a los propios israelitas que habían hablado en contra de él. Cuando él fue nombrado rey, hubo un sector de la gente que no estaba de acuerdo y quisieron deshacerse de Saúl y despreciaron a Saúl como rey. Y ahora otra gente está diciendo, ¿dónde están los que hablaron en contra de Saúl el otro día? Que vengan aquí para que los matemos. Y Saúl dijo, no, hoy no vamos a matar a nadie, porque hoy es un día para celebrar lo que el Señor ha hecho, salvando a una parte de su pueblo, a ese pueblo de Jabes de Galaad. No es un día para empezar a matar a nuestros propios paisanos. Y al final renuevan, en los últimos 2 versículos, renuevan a Saúl como rey, confirman a Saúl como primer rey sobre el pueblo de Israel. Ese sería un resumen de lo que tenemos aquí en este pasaje, en estos 15 versículos. Pero ¿de qué trata realmente este pasaje? ¿Cuál es el tema principal de este pasaje? Pues es una historia de salvación, una historia de salvación. Saúl y su ejército salvan a los habitantes de ese pueblo de Jabes de Galaad. Los salvan de los amonitas. Fijaos en 4 detalles en esta historia. Primero de Samuel capítulo 10 versículo 27, o sea, las últimas palabras del capítulo anterior, 1 de Samuel 10, 27, algunos perversos dijeron, hablando de Saúl, recién reconocido como rey, ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Cómo nos va a salvar este Saúl?
¿Veis la palabra salvar? ¿Cómo nos va a salvar de nuestros enemigos este hombre Saúl? Como diciendo, él no va a ser capaz de salvar a nadie. Y luego si nos fijamos, en segundo lugar, 1 Samuel 11, versículo 3, dice, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, es decir, al rey de los amonitas, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Y la palabra defender en el original, en el hebreo, es la misma palabra que salvar en el capítulo 10, versículo 27. Es la misma palabra, como si dijera, y si no hay nadie que nos salve, si no viene nadie para salvarnos, entonces, ¿qué remedio? Tendremos que salir a ti y rendirnos a ti y a tu gente. Y en el versículo 9 de este capítulo 11, dice, respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol. Ahora fijaos, seréis librados. Y es también la misma palabra que antes. Seréis salvados. Y en cuarto lugar, vemos en el versículo 13, como resumen de lo que ha pasado, Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová, o sea, el Señor, ha dado salvación en Israel. ¿Veis que no me lo he inventado? Esta es una historia de salvación. Primero dicen, hablando de Saúl, ¿de quién nos va a salvar este? Él no nos va a salvar de nadie. ¿Y qué dicen los habitantes de Jabes de Galaad en su mensaje a sus paisanos? Dicen, si no hay nadie que nos salve, no hay esperanza para nosotros. Y después hemos visto cuál es la buena noticia que transmiten a los habitantes de Jabes de Galaad. Mañana, nada más salir el sol, nada más empezar a calentar el sol, seréis salvados. Y fue así. Pero fue una salvación dada no por Saúl, no por sus hombres. Fue una salvación dada por el Señor. Es una historia de salvación. Y eso nos hace pensar en otra salvación aún mayor, aún más grande. Esta salvación, la salvación de los habitantes de aquel pueblo de Israel, Jabes de Galaad, su salvación anticipa proféticamente nuestra salvación de nuestros enemigos por nuestro gran Salvador, Jesús. Y lo que os quiero sugerir en el tiempo que me queda es que en este pasaje, en esta historia de salvación, Saúl es como si fuera un tipo de Cristo. Saúl, aun siendo él un hombre pecador, un rey bastante malo, pero en la providencia de Dios, Saúl en este pasaje nos habla de Jesús y nos apunta hacia él, hacia Jesús. Es decir, Saúl, salvando a los habitantes del pueblo de Jabes de Galaad de sus enemigos, apunta a Jesús, el gran Salvador de su pueblo, el que nos salva a nosotros de nuestros enemigos, el pecado, el diablo, el infierno. Y voy a hacer 7 comparaciones entre el Salvador con minúscula, Saúl, y el Salvador con mayúscula, Jesús. En primer lugar, la necesidad de un Salvador. Los habitantes de ese pueblo de Jabes de Galaad necesitaban un Salvador, ¿verdad?
por la situación en la que estaban, a las puertas de su ciudad, muy lejos del resto de sus paisanos, estaban los soldados enemigos, con aquel hombre despiadado, Naas, como rey de los amonitas, al frente de todos ellos. Era un momento cuando necesitaban urgentemente un Salvador, alguien que pudiera ir a rescatarles de la mano de sus enemigos a las puertas de su ciudad. ¿Y qué diremos de la necesidad que tenemos todos los seres humanos de ser salvados? Tú y yo nacimos siendo ya pecadores. No es verdad lo que piensa mucha gente, que nazcamos inocentes. Nadie nace inocente, solo Jesús nació así, pero los demás no. Hemos nacido como hijos de nuestros padres y como descendientes de nuestros antepasados, como seres humanos pecadores, y nada más nacer y empezar a crecer, manifestamos de mil maneras el pecado que llevamos dentro de nosotros. Y lo que más necesitamos, lo que tú y yo más necesitamos, es alguien que nos pueda salvar, un Salvador, pero no como Saúl, un Salvador mucho mayor, mucho mejor que Saúl. Necesitamos a Jesús. Necesitamos que Él nos salve de nuestra condición de pecadores culpables delante de un Dios tremendamente santo. Y esa es la primera comparación entre el pequeño Salvador, Saúl, y el gran Salvador, Jesús. En ambos casos había y hay una gran necesidad, una necesidad urgente de salvación. Y nosotros, si tú has venido esta mañana, yo no sé, yo no os conozco a todos ni sé cuál es vuestra situación delante de Dios, pero dejadme que os diga desde el corazón, si tú has venido esta mañana y todavía no eres una persona salva, que nunca has experimentado de verdad, no es un momento para engañarnos con verdades a medias. O somos del Señor o no somos del Señor. O somos salvos o todavía seguimos en el camino de la perdición, de la condenación. Si esa es tu condición esta mañana, por favor, date cuenta de tu urgente necesidad de Jesús.